Llegó a un grupo que llevaba años formado, y durante días, casi nadie quiso ni mirarlo. Si amas a Punch, suscríbete al canal. Hay un tipo de soledad muy particular, distinta a cualquier otra, y es la de llegar a un lugar donde todos los demás ya se conocen, ya tienen su historia compartida, sus rutinas, sus vínculos formados, y tú eres, de golpe, el único que no forma parte de nada de eso todavía. Eso es exactamente lo que vive cualquier mono nuevo cuando se integra a una tropa ya establecida, algo que se ha documentado muchas veces en distintos grupos de macacos japoneses, incluyendo, potencialmente, a futuros nuevos integrantes de la propia manada de Punch. Sin ningún vínculo previo con nadie del grupo, sin ninguna historia compartida, sin ningún punto de referencia conocido en todo el entorno que lo rodea. Aquí está la pregunta que de verdad importa hoy. ¿Qué le pasa, exactamente, a un mono que llega desde otro grupo y se encuentra, de golpe, sin ningún vínculo previo con nadie a su alrededor? No te lo voy a responder todavía, pero cuando tengas la respuesta completa, es muy probable que reconozcas, en esta historia, algo que tú misma viviste alguna vez. Esa sensación de no ser de aquí todavía, después de una mudanza, un trabajo nuevo, o al integrarte a una familia que no era la tuya de origen. En los primeros días tras la llegada de un mono nuevo a una tropa ya formada, el patrón que se observa una y otra vez en distintos grupos de macacos es siempre parecido. El recién llegado se mantiene en los bordes del grupo, sin que nadie se acerque a él de forma espontánea. No suele haber agresión abierta, pero tampoco hay bienvenida. Es, más bien, una especie de indiferencia generalizada. El resto de la tropa sigue con su rutina habitual, sus vínculos de siempre, sus juegos y sus grupos ya formados, como si este nuevo integrante apenas existiera dentro del panorama social del grupo. El mono nuevo suele intentar acercarse en varias ocasiones a distintos miembros de la tropa, sin conseguir, en un primer momento, ningún tipo de respuesta positiva clara. Se le ve moverse por los bordes, observando de cerca, sin ser realmente parte de nada de lo que ocurre en el centro del grupo. ¿Por qué un grupo social ya formado reacciona con esta indiferencia inicial hacia un miembro nuevo, en vez de recibirlo con algún tipo de bienvenida activa? La respuesta tiene que ver con algo que ya exploramos en otro video de este canal, cuando hablamos de la jerarquía invisible dentro de una manada. La pertenencia a un grupo social nunca se otorga de forma automática. Se construye con tiempo compartido, con historia acumulada, con pequeños intercambios repetidos que, uno a uno, van tejiendo el tejido social del que finalmente alguien pasa a formar parte. Y aquí aparece el verdadero problema para cualquier individuo nuevo. No hay ningún atajo posible para ese proceso. No importa cuánto se esfuerce en el primer día, ni cuánta buena disposición muestre. El grupo, simplemente, todavía no tiene ninguna razón acumulada para tratarlo como uno de los suyos. Pero, ¿esta indiferencia inicial tiene algún costo real para el mono nuevo, más allá de la incomodidad evidente del momento? Aquí está la respuesta, y es importante no minimizarla. Sí, tiene un costo real, medible en varios aspectos del bienestar del individuo. Los primeros días o semanas de integración suelen coincidir con niveles más altos de comportamiento vigilante y de estrés, comparados con los miembros ya establecidos del grupo. El acceso a recursos compartidos, comida, espacios de descanso preferidos, oportunidades de contacto social, también suele ser más limitado durante ese periodo inicial, simplemente porque el nuevo individuo todavía no tiene el respaldo social necesario para acceder a ellos con la misma facilidad que el resto. Más adelante, vas a descubrir que este mismo costo, tan real en los primates, tiene un paralelo casi exacto en las experiencias humanas de empezar de cero en un lugar nuevo, algo que probablemente ya sentiste tú misma en algún momento de tu vida. Y aquí es donde esto deja de tratarse solo de un mono.
Piensa en la última vez que empezaste algo completamente nueva. Un trabajo donde todos los demás ya se conocían desde hace años. Una mudanza a una ciudad donde no conocías a nadie. O esa integración incómoda a la familia de una nueva pareja, donde las bromas internas, las historias compartidas y las rutinas familiares ya llevaban décadas formándose sin ti. En cualquiera de esos casos, probablemente sentiste algo muy parecido a lo que vivió este mono nuevo. No rechazo activo, pero sí una indiferencia incómoda, una sensación de estar ahí físicamente sin ser realmente parte de nada todavía. Y esa sensación de no ser de aquí todavía puede sostenerse durante mucho más tiempo del que cualquiera esperaría al principio. Muchas mujeres que se mudaron de ciudad, o incluso de país, en la etapa adulta, describen sentir esa misma extrañeza, incluso años después, en momentos puntuales, aunque objetivamente ya tengan una vida completamente construida en ese nuevo lugar. Lo que ocurrió después con este mono nuevo, en las semanas siguientes a su llegada, confirma que esta sensación, aunque real y dolorosa, no tiene por qué ser permanente. Si quieres que Punch se adapte rápido a la manada, no te olvides de suscribirte al canal. Entonces, ¿cómo logra un mono nuevo, cuando lo logra, pasar de esa indiferencia inicial a formar parte real del grupo? Aquí llega un dato que de verdad importa. La transición no suele ocurrir a través de una aceptación general y repentina de todo el grupo al mismo tiempo. Ocurre, en cambio, a través de la construcción de uno o dos vínculos individuales concretos, con miembros específicos de la tropa, que con el tiempo funcionan como puente hacia el resto del grupo. Pero, ¿por qué bastaría con uno o dos vínculos individuales para cambiar la posición de alguien dentro de todo un grupo social mucho más amplio? La respuesta tiene que ver con cómo funciona realmente la estructura social de una tropa de macacos. No es una red donde todos se relacionan por igual con todos. Es una red de vínculos individuales entrelazados, donde la posición social de cada individuo depende, en gran parte, de con quién tiene vínculos fuertes y de qué posición tienen esos vínculos dentro de la red más amplia. Un individuo nuevo que logra establecer, aunque sea con una sola figura del grupo, un vínculo genuino y de confianza, obtiene a través de esa relación un acceso indirecto a toda la red social conectada con esa figura. Esto explica algo muy relevante también en las experiencias humanas de integración, porque, muchas veces, no hace falta caerle bien a todo el mundo para empezar a sentirse parte de un lugar nuevo. Basta con encontrar una o dos personas genuinas, dispuestas a construir un vínculo real, para que, con el tiempo, ese vínculo abra la puerta hacia el resto del grupo casi de forma natural. Pero, ¿cómo se identifican, dentro de un grupo entero de desconocidos, esos primeros vínculos posibles? Con el tiempo, lo que suele observarse es que el mono nuevo empieza a pasar más tiempo cerca de uno o dos individuos específicos del grupo, generalmente los miembros más jóvenes o los que, por su propia posición social, tienen menos que perder al acercarse a alguien todavía no integrado del todo. Ese acercamiento, sostenido con paciencia a lo largo de varios días, suele terminar consolidándose en un vínculo real, que con el tiempo sirve de puente hacia interacciones más amplias con el resto de la tropa. Esto tiene un paralelo muy claro con las experiencias humanas de integración exitosa. Casi siempre, el primer vínculo genuino en un lugar nuevo no viene de la persona más importante del grupo, sino de alguien dispuesto, sin mayor cálculo social, a acercarse con curiosidad genuina hacia quien todavía no pertenece del todo. Y aquí hay un ejemplo cercano para muchas mujeres que vivieron una mudanza en la adultez. Esa primera vecina, esa primera compañera en un grupo nuevo, que sin ninguna razón especial decidió ser amable, y que terminó siendo, meses después, la puerta de entrada hacia toda una red social nueva que antes parecía inalcanzable. Pero surge una última pregunta importante. ¿Cuánto tiempo suele tomar, en promedio, este proceso completo de integración,
desde la indiferencia inicial hasta la pertenencia real? La respuesta es que varía considerablemente, pero rara vez es rápido. En primates sociales, este proceso de integración plena puede tomar semanas o meses, dependiendo del tamaño del grupo, de la disposición de sus miembros y de la persistencia del individuo nuevo en seguir intentando acercarse, incluso frente al rechazo inicial o la indiferencia sostenida. Esto es, quizás, la parte más importante de toda esta reflexión, tanto para monos como para personas. La sensación de no pertenecer todavía, aunque dolorosa, casi siempre es temporal, aunque en el momento se sienta como si fuera a durar para siempre. El error más común, tanto en primates jóvenes como en personas que atraviesan una integración difícil, es interpretar la indiferencia inicial como un rechazo definitivo, cuando en realidad, muchas veces, es solo la fase más temprana de un proceso que todavía no ha tenido tiempo de desarrollarse. Así que ya tenemos gran parte de la respuesta. Un mono que llega a un grupo nuevo enfrenta, de golpe, una indiferencia real, con un costo medible en su bienestar, precisamente porque la pertenencia nunca se otorga de forma automática. Pero esa misma indiferencia inicial, con tiempo y con la construcción paciente de uno o dos vínculos genuinos, se transforma, casi siempre, en pertenencia real. Pero queda la pregunta que de verdad quiero que te lleves hoy. Si esto es tan predecible en el comportamiento animal, ¿por qué a las personas, cuando atraviesan ese mismo periodo de soledad inicial en un lugar nuevo, les cuesta tanto recordar que se trata de una fase, y no de una sentencia definitiva sobre si van a pertenecer o no? Aquí está la respuesta completa a la pregunta que abrimos al inicio. ¿Qué le pasa, exactamente, a un mono que llega desde otro grupo y se encuentra, de golpe, sin ningún vínculo previo con nadie? La respuesta es que enfrenta, de forma real y medible, una de las experiencias sociales más duras que existen, la indiferencia de un grupo que todavía no tiene ninguna razón para tratarlo como propio. Pero esa indiferencia, por dolorosa que sea en el momento, casi nunca es permanente. Se transforma, con el tiempo y con paciencia, a través de la construcción de uno o dos vínculos genuinos, que terminan sirviendo de puente hacia una pertenencia mucho más amplia. Y esta es, al final, la reflexión más importante de todo este video. Nadie empieza siendo del todo parte de un grupo, ni un mono en una tropa nueva, ni una persona en una ciudad, un trabajo, o una familia que no era la suya de origen. Se llega a hacerlo, con tiempo, uno o dos vínculos genuinos a la vez, aunque el primer día, la primera semana, incluso los primeros meses, se sientan como si esa pertenencia nunca fuera a llegar. Si esto te hizo pensar en algún momento de tu vida en que empezaste de cero, sin conocer a nadie, y en cómo, con el tiempo, encontraste a esa primera persona que te abrió la puerta hacia el resto, cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría leer tu historia. Y si quieres seguir viendo cómo se integran los nuevos miembros dentro de la manada de Punch, suscríbete al canal ahora mismo. Todavía queda mucho de esta historia por contar.